De la sesión número 32 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 33 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos un oficio de la Secretaría por el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión en cuanto a remitirle el proyecto de ley que modifica la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso de artistas mujeres a eventos musicales masivos. Boletín 15.649-34, actualmente radicado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Invitación del Departamento de Comunicaciones de la Cámara Chilena del Libro, donde se hará entrega el premio de fomento lector a niños y niñas de la comuna. La ceremonia se llevará a cabo el día sábado 21 de enero a las 12:30 horas en el Liceo Bicentenario, ubicado en Avenida Libertad con 2 Norte, en la ciudad de Viña del Mar. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Uy. Ahí sí, muchas gracias, Claudia. Sí, ¿alguna observación sobre la cuenta? ¿Hay observaciones? Yo sí tengo una consulta sobre el proyecto que se aprobó que viniera a esta comisión. Ese proyecto es una moción parlamentaria. ¿Quiénes son los autores? ¿Se podría...? Sí, pero varias más. Evelyn, ¿me podrías traer por favor? ¿Sí? Sí. Ah, porque sería bueno, ya, pero sería bueno poder tratarlo en la comisión para seguir además. En marzo yo creo que En marzo, porque ahora tenemos los eventos masivos. Ya, Claro, nos juntamos ¿sí? Los vamos a convocar a una sesión especial para el 18 de febrero a solicitud de la diputada Claudia Mix, que ha dado la idea para que eso sea, sí. Bueno, entrando, sí. Entrando en puntos varios, se ofrece la palabra a quien tenga algún puntos varios, también saludar a los colegas que están conectados telemáticamente. Así que si hay puntos varios. Yo quería decir algo. Diputada Mix, por favor. Presidente, yo creo que aparte de, obviamente, de avanzar en las discusiones legislativas, a mí me gustaría que pudiéramos programar también, entendiendo que este tiene urgencia, suma y que tenemos que despacharlo luego, pero igual ir invitando nosotros a los espacios culturales, de repente no esperar que ellos nos soliciten llegar a este lugar. Hay la queja que siempre ha existido en términos generales. Usted sabe muy bien, yo fui directora de un centro cultural y para uno venir a contar lo que está haciendo en este espacio, que la ciudadanía se entere de las propuestas, tanto en programación programática como también en apuestas de intervención y de rescate de patrimonio, sería bueno ir organizando un calendario de audiencias para escuchar y saber en lo que están. ¿Sabe por qué lo digo? Sobre todo por el cuestionamiento que existe hoy día respecto de las corporaciones culturales. Ustedes saben que dimos un debate en esa línea y creo que hay también otro ámbito a nivel municipal, de departamentos de cultura a nivel municipal que están haciendo pegas bonitas y sería bueno ir conociendo esa experiencia, presidente, porque eso nos da también materia legislativa. De repente ellos mismos plantean acá, mire, tenemos esta dificultad, incluso nos puede abrir como los ojos frente a algunas necesidades locales que podríamos modificar a través de alguna iniciativa, de alguna moción. Creo que podríamos hacer esa pega después de despachar este proyecto que tiene Suma también, poder incorporar esa audiencia, presidente. Sí, muchas gracias, diputada. No, me parece que lo que propone, me parece adecuado que podamos justamente también esta comisión poder recibir de repente y ver las experiencias exitosas que se han generado en distintos espacios, centros culturales, también algunas organizaciones, que por lo menos en mi región hay varias organizaciones que cumplen un rol bien destacado y que generalmente, claro, aparecen cuando tienen alguna problemática. Entonces yo creo que es importante de repente adelantarnos justamente y poder escuchar aquello. Yo sé que hay una sesión que está programada para algunos temas que quedaron pendientes, que ya está ahí, que claro, no los vamos a sumar a este evento, pero a esa sesión, pero podríamos tener estas sesiones justamente para escuchar a quien usted nos dice el lunes 20, yo sé que está ahí 23,
ya hay algunas personas invitadas, entiendo incluso vi, si no me equivoco, hasta la subsecretaria de Patrimonio para que nos cuente que está la ministra para ir viendo ciertos temas. El diputado von Millenbroek nos está pidiendo también la palabra. Diputado. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los distintos colegas. Más que nada, justamente por lo que está recién usted mencionando, el lunes 23 se citó una comisión especial y también quiero informar para que sepa que usted también es miembro. También estamos citados a la misma hora en la Comisión de Hacienda, que estamos con discusión inmediata. Así que ahí vamos a tener que ver cómo vamos a tener que solucionar ese problema, pero como estamos con el problema, con el proyecto de reforma tributaria y con el ministro tratando de sacarlo lo antes que sea factible, pero le coincido y le informo a la Secretaría para que sepa que estamos con dos comisiones a la misma hora el día lunes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, como usted dice, bueno, nosotros estamos en Hacienda con el diputado von Millenbroek y nos hemos tenido ahí que muchas veces, ojalá nos pudiéramos clonar porque tenemos tantas cosas, de hecho en sala no podemos estar y mucho, yo lo digo en lo personal, es una comisión de Hacienda que tiene muchos temas, muchos proyectos con discusión inmediata y claro, incluso no podemos intervenir en sala, pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos justamente, ojalá estar y poder estar en este espacio también. El proyecto anterior, solo para recalcar, el de la música, fomento de la música chilena, la modificación y creo que con cuota de género, ¿no? Sí, eso. Las autoras son la diputada Castillo, Cariola, Delgado, Marzán, Mix, como bien decía, Pizarro, Plasencia, Santibáñez, Serrano y Matías Ramírez. Entonces, para igual poder verlo, me parece que es importante que lo podamos discutir como sea ya en marzo. Si no hay más palabras en puntos varios, para pasar a la orden del día. Ok, entonces, el objetivo de esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación particular del proyecto ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, correspondiente al boletín número 14.964-24 con urgencia calificada de suma, que vence el 24 de enero del 2023. Entonces tenemos harto y estamos con un proyecto que vence el 24. Entonces, bueno, ahí la presidenta titular de esta comisión dirá efectivamente cómo podemos avanzar. Si tenemos muchas votaciones, se habrá que citar algún día hasta total despacho, por ejemplo. Entonces, no sé, Claudia, si nos guía, vamos viendo el comparado y vamos votando. Presidente, lo que quedó. Habíamos quedado en la página 12 del comparado, la indicación 55, esa había quedado pendiente porque se generó un debate. Página 12 del comparado, indicación 55. Que agrega un inciso final al artículo 5º. Sí. No. No sé. Perdón, ¿hay algún colega que tiene el volumen muy fuerte de su computador, entonces se nos está acoplando acá? Para que puedan poner silencio sus micrófonos, por favor. No, ahí sí que no. También es de regalo. Él lleva el decano a la comisión. Estimados colegas, estamos con un problema en sala que tenemos una acople. Hay alguien que tiene un micrófono encendido con volumen muy alto, entonces hablo yo y me vuelvo a escuchar muy fuerte en la sala, por lo tanto no podemos hacer. Ahí parece que se corrigió. Ahí parece que alguien apagó el micrófono. Bueno, ahí sí. Muchas gracias. Te pide por ahí, por micrófono. Sí, ¿a quién se le pide aquí Podemos pedirle a Dios que pueda bajar un poco las luces de la
de la sala para poder ver el comparado que está en proyectado. Yo sé que ahí está el equipo, ahí está, ¿ves? Ahí funcionó. ¿Ves? Diputado, nuevamente ahí vio. Es que, ¿ves? Quedó impactado. Sí, aprovecho de saludar al asesor del Ministerio de SEGOP, ¿no? Para que se presente Guillermo, ¿no? Así es, Guillermo Briceño, abogado del Gabinete del Ministerio de Secretaría General del Gobierno. Y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que están conectados y presentes acá en la sala. Así, bueno, aprovecho de presentarse para quienes están telemáticos, contar que hay alguien del Ministerio presente, acompañándonos para la votación, porque ahí han agregado varias indicaciones. Entonces, ya, entremos en votación, secretaria. Aquí, presidente, es para agregar el artículo 5º, que lo tenemos todo aprobado, salvo este inciso final, que dice: a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, se establecerán los mecanismos de prevención y protección a los que se refieren los incisos precedentes. Aquí se había generado un debate sobre qué pasaba con este inciso, si se había caído o no, producto de que se había rechazado la indicación 50, que está en la página, espérenme, en la página 10, que dice: los mecanismos referidos deberán ser establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito, y lo mismo. Entonces, esa era la duda, la discusión que había, sí, y de ahí nos pilló la hora y ya levantamos la sesión. Entonces, ¿podría leer el Dice eso: inciso a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, se establecerán los mecanismos de prevención y protección a los que se refieren los incisos precedentes. Y como se había rechazado la indicación 50, que habla los mismos mecanismos antes referidos deberán ser establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito por el Ministerio Secretaría General de Gobierno para dichos fines, algunos señores parlamentarios decían, entre ellos me parece que el diputado Benavente, que caía esta indicación y que era necesario votarla. ¿La opinión del Ejecutivo? Porque esto es una indicación del Ejecutivo. Sí, gracias, presidente. Estoy muy bien al tanto de la discusión de esta norma en la sesión anterior, y desde el Ejecutivo coincidimos también con la interpretación que hace el diputado Benavente respecto de que esta norma se caería, por lo que entendemos que no sería necesario votarla y vamos a evaluar la pertinencia de o renovarla en una discusión posterior o desde luego presentar modificaciones. Entonces, por lo tanto, ¿ustedes retiran esta...? Claro, sí. ¿No se retira la indicación por parte del Ejecutivo? ¿La retiran? Ya. Vamos entonces al artículo 6º, que dice: la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia. El Estado tiene la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, asegurando el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos, en especial en el ejercicio de la libertad de prensa. Hay varias indicaciones, por de pronto la del Ejecutivo, que está en la columna del medio, la número 58, que dice que la sustituye el inciso primero por el siguiente: obligación del Estado de prevenir la violencia en contra de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Es deber del Estado contribuir a la prevención de la violencia que puede ejercerse contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Para estos efectos, deberá asegurar el ejercicio de sus derechos, en especial la libertad de prensa. La presente obligación deberá ejecutarse a través de programas nacionales de capacitación y a través de la labor comunicacional propia de los organismos del Estado. El diputado Ojeda presentó una indicación también, que es para reemplazar todo el artículo 6º por el siguiente: el Estado debe propender a una realización armónica entre la sociedad civil y el ejercicio responsable del periodismo. Para aquellos casos en que periodistas y personas que trabajen en las comunicaciones sean expuestos o sufran violencia por el cumplimiento de sus funciones, se aplicará la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. El diputado Benavente también presentó una indicación para reemplazar todo el articulado por el siguiente:
Artículo 6. Los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a actos de violencia. El funcionario público será responsable administrativa y personalmente por las declaraciones que afecten la seguridad e integridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Con todo, estas declaraciones darán lugar a las medidas de reparación e indemnización que los tribunales de justicia sentencien. Hay indicaciones posteriormente para sustituir el encabezado del articulado, también del diputado Benavente, para reemplazar el encabezado propuesto en el texto de la moción que dice la obligación de adoptar un discurso público contribuye a prevenir la violencia por artículo 6, la obligación del Estado de respetar el rol de periodismo libre, y de las diputadas Castillo y Serrano para reemplazar la frase la obligación en el encabezado por el deber del Estado. Entonces queda el deber del Estado de adoptar un discurso público que contribuye a prevenir la violencia. Ese es respecto... Eso respecto al inciso primero y al encabezado del artículo 6, presidente. O sea, aquí está el diputado Benavente, el Ejecutivo. ¿Cuál se votaría primero, secretaria? Por el número. Primero hay que votar la 56, que es la del diputado Ojeda, okay, porque eso reemplaza la totalidad del artículo. Entonces, aprobarse esa ya no tenemos nada más que votar. ¿Pero el del Ejecutivo igual reemplaza? No, el Ejecutivo reemplaza el inciso primero. Solo el inciso primero. Después, la del diputado Benavente, lo mismo puede ser la del diputado Ojeda Benavente, que también reemplaza el articulado total. Luego de eso, la del Ejecutivo, y luego de eso los encabezados. Sí, le doy la palabra al Ejecutivo. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar también al diputado Otuiti. Respecto del artículo 6, la propuesta del Ejecutivo entendemos que es un poco más amplia que lo que viene contemplado en el proyecto de ley, en el sentido de aterrizar o cristalizar el mandato de prevención contra la violencia de los periodistas y los trabajadores de la comunicación, el que no tan solo se reduce o se acota al discurso público, según el artículo, sino que además se establece una medida concreta para lograr materializar dicho mandato. Este deber, tal como lo señala en la parte final del inciso primero que se propone, señala que debe ejecutarse a través de programas nacionales de capacitación y a través además de la labor comunicacional. De ahí que consideramos que esta norma es un poco más amplia. Respecto de la indicación del diputado Ojeda, si bien se aprecia una buena intención, si me permite el comentario, comprendemos que la vinculación o la remisión que se realiza a la ley 20.609, que es la llamada ley Zamudio, no sería idónea para poder abordar los mecanismos o de algún modo la idea que tiene esta ley de proteger a los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones. Tanto así que esta ley se encuentra en revisión por parte del Ejecutivo y hoy día se encuentra en tramitación una reforma en la Comisión de Derechos Humanos que precisamente pretende hacer más eficaz los mecanismos de la ley 20.609, pero para efectos de proteger o de algún modo de abordar el objeto de protección que tiene esa ley precisamente. Entonces, de algún modo lo que estaríamos haciendo es vincular más asuntos relacionados con la protección de trabajadores de las comunicaciones a la ley 20.609, cuando esta se está reformando para de algún modo hacerla más eficaz con los asuntos que ya protege. Entonces, de ahí que consideramos que no sería tan pertinente. Y respecto de la indicación que presenta el diputado Benavente, por su intermedio, presidente, estimamos que ambos incisos de lo que propone el diputado Benavente están contemplados en el proyecto de ley. Si usted se fija en el segundo inciso, en el tercer inciso está contemplado el contenido bastante parecido, por lo que, de algún modo, la aprobación de la indicación del Ejecutivo con el contenido de lo que plantea el diputado Benavente ya se encuentra establecido en el proyecto de ley. Por lo que es el comentario que realiza el Ejecutivo respecto a esta norma. Diputado, ¿quiere intervenir? Por favor. Gracias, presidente. No sé si el diputado Ojeda no está porque yo tengo una duda primero con la indicación del diputado Ojeda. Porque el diputado Ojeda propone reemplazar un artículo por otro, pero no sé si también ese reemplazo abarca el título del artículo.
no sé si me explico, pero el artículo 6º tiene un título y después tiene el contenido del artículo, por eso quizás yo precisé que reemplazaba tanto el artículo como el título, eso como primera cosa. Y lo digo porque el título del artículo para mí es relevante. Pero debería reemplazarlo, perdón que lo interrumpa a través suyo, presidente. Perfecto. Debería reemplazarlo porque es para sustituir. Perfecto. Y al sustituirse el artículo completo. Ya, perfecto. Perfecto. Y bueno, en segundo lugar, un poco para fundamentar un poco mi indicación, en primer lugar, a mi juicio me parece un poquito más adecuado el título del artículo propuesto en la indicación, en el sentido que el Estado, a ver, el título aparece una especie de un discurso previo, como una especie de guía que tiene que dar el Estado cuando el Estado no está para eso. El Estado tiene que asegurar o garantizar libertades, pero no ya establecer una especie de contenido, una especie de... me parece un poco amplio el título, lo cual es un poco peligroso, digamos. Un poco lo mismo también con el artículo que se propone reemplazar, digamos, independiente que esté contenido en los incisos posteriores, pero en el fondo se pretende reemplazar porque creo que es más adecuado. El texto del artículo 6º también me parece quizás un poco amplio, y en esto hay que ser bastante preciso y evitar de una u otra manera que el Estado fije de una u otra manera ciertos contenidos previos. Yo insisto, hay que velar por la libertad de opinión, por la libertad de prensa. Si después, a raíz del ejercicio de esas libertades, se causan delitos o causan daño, bueno, el afectado tendrá que recurrir. Pero fijar una especie de contenido previo por parte del Estado me parece un poco peligroso. Diputada Mix, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad que creo que hay un problema de concepto, porque los funcionarios públicos no son el Estado. Cuando nos referimos al Estado, nos referimos a la institucionalidad completa, cómo funcionan los programas, cómo funciona la dinámica interna del Estado. Entonces ahí hay un error, a través suyo, presidente, como lo plantea el diputado Benavente en su propuesta, porque habla de los funcionarios públicos, cuando en realidad lo que estamos intentando hacer es que el Estado, primero, no obstruya, porque en ninguna parte nosotros podemos coartar la expresión ni la libertad de opinión de un ciudadano, cualquiera que sea, funcionario público o no funcionario público. Por tanto, lo que creo yo, presidente, este artículo nos permite, en la modificación respecto al anterior, hay una diferencia abismal. Cuando nosotros decimos que la obligación de adoptar un discurso, que era lo original que había en la normativa, solo es una declaración de buenas intenciones. La propuesta del Ejecutivo habla de acciones. Toma un compromiso con los trabajadores de las comunicaciones. Protege, porque este es el espíritu del proyecto de ley, ¿no?, que dice que lo que hace es regular la protección, la forma de protegerlos, que el Estado asume un compromiso con estos profesionales y por tanto asume la obligación, tal como dice acá, a pesar de que después hay una indicación de las diputadas Serrano y Castillo, donde hablan del deber, que es un sinónimo en la práctica, de proteger a los periodistas y a los trabajadores de las comunicaciones. Yo creo que hay dos cosas que a mí me parece que están haciendo la propuesta del Ejecutivo. Una es asumir una responsabilidad con estos trabajadores, y dos, dice más abajo, a propósito de lo planteado por el diputado Benavente, que debe asegurar el ejercicio de sus derechos y además proteger, y dice en especial, la libertad de prensa. Es decir, absorbe en esta indicación aquellos aspectos que me parecían positivos dentro de la indicación del diputado Benavente, pero que lo dejan un rango casi de la voluntad. Y aquí creo que lo que nosotros buscamos a través de esta iniciativa es obligar al Estado a proteger a estos trabajadores frente a un hecho de violencia, porque finalmente ese es el espíritu de este proyecto, no frente a una opinión, porque entonces ese es otro ámbito de discusión, creo yo, presidente. Más allá de la buena intención de la indicación del diputado, creo que se equivoca en referirse al Estado solo a través de los funcionarios y que aquello que pone como antecedente de la innovación de la indicación, en la propuesta del Ejecutivo está totalmente cubierto. Asegurar el ejercicio de sus derechos y resguardar la libertad de prensa. Eso. Muchas gracias, diputada. No sé si alguien quiere agregar algo o
pasamos a votar. Entonces deberíamos votar la indicación del diputado Ojeda en primera parte, ¿cierto? Sí, hay que recalcar, si esta indicación se aprueba, se cae la del Ejecutivo, ¿no? Se cae la del Ejecutivo, se La cae del la del diputado diputado Benavente, se cae todas. Claro, entonces yo solo para recalcar eso. Entonces si queremos avanzar en las otras indicaciones, habría que rechazar esta. Ya, vamos a votar entonces la indicación 56. Diputado Benavente. Bueno, yo prefiero la mía, así que voto en contra. Diputado Bernales. En contra. Diputada Delgado. Diputado Durán Jorge. Diputado Eduardo Durán. Diputada Marta González. Diputada Claudia Mix. En contra. Diputado Mauricio Ojeda. Diputado Gaspar Rivas. Diputada Daniela Serrano. Sí. Gracias, diputado Otuiti Teao. Perdón, diputado Teao. Yo voy a votar a favor de esta indicación. Diputada González. A favor, secretaria. Perdón, Sí. secretaria. Yo, conociendo a quienes están votando, quizás podríamos especificar cuál es la indicación de nuevo. Estamos votando, a pedido de la diputada Mix, la indicación 56. Del diputado Benavente, no la del Ejecutivo. Diputado von Mullenbrock. Parece que estábamos votando la del Ah, es Ejecutivo. que eso fue lo que yo entendí. No se tiene razón de pedirle clarificación. Sí, Si sí, lo votaron mal. aclarar la votación nada más. Si quieren cambiar si quiere cambiar su voto, diputada, me lo tiene que decir y Sí, yo voto en contra. Porque es que lo que pasa es que yo también me guié por lo que estaba haciendo el diputado Benavente, porque él dijo claramente al principio que él prefería la suya y pensé que estábamos votando la del Ejecutivo. No, claro. votando la indicación Primero la 56. Luego vendrá la del diputado Benavente y la del Ejecutivo. Así. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo. ¿Algún señor o señora diputado no emitió su voto? Diputado Eduardo Durán. Abstención. Diputada Marta González. Secretaria, Sí, ¿estamos en la misma indicación? es la 56, la del diputado Ojeda. En contra. Gracias, diputada. Entonces, rechazada, 2 votos por la afirmativa, 6 votos en contra, 1 abstención. Vamos a votar entonces la indicación 57 del diputado Benavente. Diputado Benavente. A favor. Diputado Bernales. En contra. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. A favor. Diputado Eduardo Durán. A favor. Diputada Marta González. En contra. Diputada Claudia Mix. Diputado Mauricio Ojeda. Diputado Gaspar Rivas. Diputada Daniela Serrano. En contra. Gracias, diputado Teao. Voy a votar en contra esta vez. Gracias, diputado. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo. Secretaria, no se Presidente. escucha lo de la sala, disculpe. ¿No se escucha? No, no sé, o sea, se escuchan algunas intervenciones, no todas. Ah, claro, cuando Ah. votan, claro, no. Ojalá hacerlo con micrófono encendido para que puedan escuchar quienes nos Gracias, acompañan presidente. telemáticamente. Sí. Vamos a votar entonces ahora la indicación 58 del Ejecutivo, que está en la columna del medio, página 12. Diputado Benavente. Diputado Bernales. En contra. Sí. Diputado Bernales. A favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. A favor. Diputado Eduardo Durán. Abstención. Diputada Marta González. A favor. Diputada Mix. A favor. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. A favor. Diputado von Mullenbrock.
Diputada Castillo. 7 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobada, presidente. Ahora vamos a la indicación del diputado Benavente. O también cae. Cae esa. La La 59 59. cae porque se aprobó la 58 Y la 60 también. y la 60 también. Vamos entonces ahora al inciso segundo, porque la del Ejecutivo era solo para el inciso primero la que votamos. Lo señalado en el inciso anterior obliga a que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a actos de violencia. El funcionario público será responsable administrativo y personalmente de las declaraciones que afecten la seguridad e integridad del periodista y personas trabajadoras de las comunicaciones. Hay una indicación del Ejecutivo, la número 62, que reemplaza la frase actos de violencia por la frase un menoscabo. Entonces quedaría, lo señalado en el inciso anterior, obliga a las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y personas comunicadoras de las comunicaciones a un menoscabo. Las diputadas Castillo y Serrano se la retiraron, la 61. Después está la 63, que es de la diputada Delgado, para reemplazar el funcionario por la o el funcionario y sustituir los vocablos del periodista por de la o el periodista y para reemplazar la expresión personas trabajadoras por personas trabajadores por personas trabajadoras. Votemos la 62, presidente. Sí, vamos a votar entonces la indicación número 62 del Ejecutivo, que propone, ¿cierto?, cambiar la frase actos de violencia por la palabra un menoscabo. ¿En votación? ¿Qué? Doy la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al diputado Benavente. La justificación de esta indicación es una cuestión bastante simple. El vocablo en sí mismo o el significado, el concepto de menoscabo, coincide con el ya aprobado y que ya fue utilizado también el artículo 2, letra E, de este mismo proyecto de ley. Esto, lo que supone esta indicación es que también el ejercicio de la labor comunicacional no tan solo puede transgredirse con actos que supongan violencia, que es lo que de algún modo subyace en el proyecto de ley, sino que además con otro tipo de acciones, tales como restricciones de acceso, restricciones el ejercicio propio de las comunicaciones. Entonces, de algún modo, menoscabo se coincide o conversa de mejor manera con el texto ya aprobado en el proyecto de ley y además de eso amplía el marco de protección de los periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Diputado. Exacto. No saben quién es. ¿Quedó claro? Entonces, para ahora sí colocarlo en votación. Ya, en votación. Señora. Diputado Benavente. Estamos en la indicación del Ejecutivo. 62. Sí, la 61 Sí, se retiró. Yo voto en contra, voy a justificar brevemente mi voto porque Por este favor. artículo preciso se refiere a la violencia, actos de violencia. Independiente que el menoscabo, los periodistas, como dice el Ejecutivo, puedan estar protegidos de cualquier acción que menoscabe su labor en el resto del articulado, pero aquí esta norma se refiere precisamente a actos de violencia. Voto en contra, entonces. Gracias, diputado Benavente. Diputado Bernales. A favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. También para justificar, me sumo a lo que dice el diputado Benavente, además que la palabra menoscabo es tan subjetiva, ¿cierto? ¿Quién califica un menoscabo sino el propio afectado? Por lo tanto, voto en contra. Gracias, diputado. Diputada González. Me abstengo. Gracias, diputada. Diputada Mix. A favor. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. Como dice, debe verificarse el menoscabo y los tribunales son los que van a determinar eso, así que voto a favor. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo.
Aprobada, presidente. 5 votos a Contra, favor. presidente. ¿Perdón? A ver. Diputado Jorge Durán. En contra. Aprobada, presidente, la indicación. 5 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Muchas gracias, secretaria. Entonces vamos a avanzar y propongo para la siguiente votación que podamos votar en conjunto las indicaciones de la diputada Delgado, que es la 63, la 64 y la 65, si les parece bien, poder colocar estas 3 votaciones en una sola, porque lo que justamente realiza es reemplazar las expresiones el funcionario por la o el funcionario, luego del periodista por de la o el periodista, y luego personas trabajadores por personas trabajadoras. Entonces, si les parece a los colegas diputados, podemos votar las 3 en conjunto. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Que hay acuerdo. Entonces podemos cerrar las 3 indicaciones en votación. Están muy claras, además. Diputado Benavente. En contra, el lenguaje. Diputado Bernales. A favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. En contra. Diputada Marta González. A favor. Diputada Mix. A favor, de hecho, tengo contratada una periodista, no un periodista. Diputado Mauricio Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. Contra. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo. Aprobada, presidente. 5 votos a favor, 4 en contra. Vamos al inciso 3 del artículo 6 que dice: con todas estas declaraciones darán lugar a las medidas de reparación de separación e indemnización que los tribunales de justicia sentencien. Hay una indicación de las diputadas Castillo y Serrano para que intercalen entre las palabras medida y la palabra que la palabra arbitraria. Pero sí, tiene razón. Esta indicación no está mal formulada, porque Sí, la vamos a retirar, Claudia. sí, pero es que para retirar la diputada necesito las dos y no está la diputada Castillo, si no la podemos retirar. Hay que votarla. Entiendo. ¿Y la podemos dejar para votar después y se retira después? Es que está Sí, pero no podría quedar como pendiente en la votación y que ellas la retiren. O no entrar. ¿Sí? para formular. Bueno, votémosla entonces. Sí, Votémosla. prefiero votarla. Ya, votémosla. Ya. Si quiere Podemos hacer unanimidad o votarla en contra. La unanimidad o votarla en ¿le contra. parece, diputada Serrano? Unánime. Sí, me parece. Listo. Otra fórmula. Para no Economía legislativa. Los Exactamente. diputados Jorge Durán y Eduardo Vamos, sumo. están. Eduardo está. El diputado Jorge Durán está. Sí. Sí. Sí, Eduardo Durán. Perfecto. 66. Vamos ahora entonces al artículo 7 en la página 13, que dice, voy a ir por inciso, que dice lo siguiente: la obligación de respetar el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. El Estado tiene, ese es el título. El Estado tiene la obligación de respetar el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales según lo estipulado en la Ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo. Hay 2 indicaciones que dicen: reemplazas en el inciso primero la frase estipulado en la por la frase prevista en el artículo 7 y de la Ley 19.733 y se incorpora a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido el siguiente texto: en la medida que la información se hubiera recabado de acuerdo a lo permitido por la ley. Esa, la de la columna central, la 67 es del Ejecutivo y la 68 es del diputado Ojeda.
Voy a tomar la votación, si le Sí, parece, o le presidente. doy la palabra al Ejecutivo si quiere argumentar su... Gracias, presidente. La indicación número 67 guarda más relación con una modificación de carácter formal en cuanto se precisa el artículo específico de la ley 19.733 a la que hace referencia la norma. Estimamos que la indicación 68, parte de su contenido también se vería previsto también por la remisión a esta norma. Se las puedo leer porque la tengo acá a la vista. El artículo 7 de la ley referida señala que los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refiere el artículo 5 y 6 y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reservas sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permiten identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente. Bastante parecido al tenor del proyecto de ley. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información. Y ahora lo que guarda relación con la indicación que estoy comentando, que es la 68, que señala el inciso último de esta norma. El que haga uso del derecho consagrado en el inciso primero de esta norma será personalmente responsable de los delitos que pudiera cometer por la información difundida. Eso es cuanto se puede agregar. Votamos la 67 y Votemos. luego la 68. Entonces, en votación, la indicación número 67. Diputado. Es que el 67, al de votar la 67 votamos al tiro, el conjunto automático, el inciso primero, con la indicación, porque no se sostiene la indicación sin el artículo. 67, sí. Junto al inciso. Diputado Benavente. Contra la indicación. Gracias. Diputado Bernales. A favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. Contra. Diputada Marta González. A favor. Diputada Mix. A favor. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. Solo porque es más preciso como técnica legislativa y remita norma, según mi equipo, vamos a votar a favor. Aprobado, presidente. 6 votos a favor, 3 votos en contra. Ahora hay que entonces votar la indicación del diputado Ojeda, la 68. Diputado Benavente. ¿Podría repetir la indicación para quienes nos están siguiendo telemática puedan seguirnos bien? Incorpora a continuación del punto aparte, después del inciso primero, la siguiente frase. En la medida que la información se hubiere recabado de acuerdo a lo permitido por la ley. Diputado Benavente. A favor. Diputada Delgado. En contra. Diputado Jorge Durán. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. A favor. Diputada Marta González. En contra. Diputada Mix. En contra. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. En contra. Diputado Teao. En contra. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo. Diputado Bernales. Yo me voy a abstener. Se rechaza, presidente. 2 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Ahora vamos al inciso segundo, que dice lo siguiente. Esta obligación implica realizar una adecuada identificación y evaluación de la situación de la situación de riesgo para así proteger efectivamente e inmediatamente a aquellas personas que en su calidad de fuente se encuentran en riesgo. El Ejecutivo ha presentado una indicación para eliminar este inciso. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, un segundo.
esta indicación consideramos que, bueno, o sea, más bien esta indicación, el inciso final de la norma que viene contenido en el proyecto de ley, estimamos que no establece un mandato claro a una institución, bueno, no tendría por qué hacerlo tampoco, para hacerse cargo del cumplimiento de la obligación que mandata, que tiene que ver con la identificación o evaluación de las situaciones de riesgo respecto de las fuentes. Ahora, tampoco estimamos que es precisa en cuanto a, a la manera en que se va a realizar esta identificación, en el sentido de que resulta un tanto difuso comprender que es el mismo Estado, al momento de proteger una fuente, ser el encargado de identificarla y estimar el riesgo, en el sentido de que es precisamente un deber que parece cumplido a través de una abstención de acción. Y de ese modo, creemos que es recomendable eliminar dicho inciso. Diputado Teao, por favor. Sí, disculpe, pero junto a mi equipo le quiero hacer una pregunta, para descartar que, a ver si lo entendimos bien. ¿Señala entonces que el Estado no está a cargo de estimar riesgos? ¿El Ejecutivo tiene la palabra? Muchas gracias, presidente, y por su intermedio al diputado Titi que me realiza la consulta. Acá no es riesgo en términos generales, sino que es respecto de la protección de la fuente y, de algún modo, lo que subyace en el ejercicio del periodismo y el trabajo de las comunicaciones es precisamente un cuidado bastante receloso por la misma. Es decir, que las fuentes en sí mismas, en el ejercicio de este trabajo o de esta labor, son fundamentales precisamente porque en muchas ocasiones tienen como intencionalidad, o no como propósito, sino que más bien subyace en ella una línea de incomodar a quien tenga que incomodar al momento en que se realiza el trabajo por parte de los periodistas y trabajadores de las comunicaciones. De ahí que nosotros estimamos que no es conveniente este inciso, precisamente porque recaería en el Estado ir a identificar esa fuente y medir el riesgo respecto a esa fuente, cuando la obligación de proteger precisamente esa fuente recae en una abstención por parte del Estado cuando se verifican fuentes que incluso pueden incomodarle. Y eso es un poco lo que subyace en la idea de eliminar este inciso, porque al no ser preciso respecto a este tema, puede, en algún otro caso, generar una intromisión respecto del ejercicio del trabajo del periodismo o de los trabajadores de la comunicación. Ese es el punto. Perfecto. No sé si algún diputado o diputada quiere hacer una pregunta. Diputada Mix. ¿Quién se hace cargo de verificar? O sea, solamente tribunales. Por ejemplo, si fuese que se levantara una acusación falsa en contra de una persona. Solamente tribunales, del Estado hace un paso atrás. Eso como para clarificar, en definitiva. Si se hace una acusación en contra de una persona, cualquiera, a través de un medio, y uno no tiene la posibilidad de defenderse, y el Estado dice, ve a los tribunales. Eso en el fondo. Doy la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio a la diputada Mix que me realiza la consulta. Claro, el Estado hoy día contempla mecanismos de protección cuando se genera, por ejemplo, el caso que usted me comenta, en cuanto a que se genera una acusación contra una persona, los tribunales hoy día cuentan con mecanismos para efecto de abordar esta situación y de algún modo zanjarlo a través del mismo ejercicio jurisdiccional. Esto, llámese por acción privada, o sea, por el procedimiento de acción privada, cuando se tramitan las querellas o la injuria, pero respecto a este punto en particular que tiene que ver con las fuentes, cuando se verifica un riesgo o se genera una acción arbitraria o ilegal en contra de una fuente o en contra de cualquier persona, también existen mecanismos tanto o incluso que pudiesen consistir posiblemente en delito, existen mecanismos también de prevención de los mismos o de cuidado para también las fuentes como lo existen para cualquier otra persona, y en esto, no sé, me refiero a las rondas periódicas que pueden realizar las fuerzas de orden público, puede ser el ejercicio mismo de la acción de protección ante tribunales, que es la acción idónea expedita para efecto de poder garantizar los derechos establecidos en la Constitución,
y también el contacto directo con los planes cuadrantes también de Carabineros de Chile, y creo que de ese modo, con estos mecanismos, creo que se resguarda también las fuentes y de algún modo con la eliminación de este inciso no nos arriesgamos a que pueda haber alguna intromisión respecto de la identificación de estas fuentes y también de este cálculo del riesgo que le señalaba anteriormente. Bueno, ¿ha quedado claro? Para poner en votación, no sé si tienen más preguntas, dudas. En votación, entonces. La diputada Serrano, perdón, no la he visto. Diputada. Sí, solo para ponerlo en consideración, porque en el texto original, lo primero, bueno, se contempla también una indicación que es casi igual a la nuestra, que es la 70, pero que también es un complemento. Nosotros vamos a votar en contra de lo que está anunciando el Ejecutivo, porque la redacción que al menos nosotras trabajamos era para que la palabra riesgo no quedara tan amplio y que contemplara agresiones, amenazas y también ataques y otros actos de violencia, para que también lo tengan en consideración. Sí, no, ha hecho un buen punto la diputada Serrano. Entonces, si puede, secretaria, leer justamente esta indicación que señala. Sí, fue una misión mía no leer las indicaciones. Hay 2 indicaciones parlamentarias al inciso segundo, una de las diputadas Castillo y Serrano, que lo reemplazan por el texto siguiente. Esta obligación implica realizar una adecuada identificación y evaluación de la situación de riesgo, para así proteger efectiva e inmediatamente a aquellas personas que en su calidad de fuente se encuentran en peligro o sometidas a agresiones tales como amenazas, ataques y otros actos de violencia. Hay también una indicación del diputado Benavente para reemplazar el mismo inciso segundo del siguiente tenor: los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones podrán, de manera fundada, exigir la evaluación de la situación de riesgo para así proteger efectiva e inmediatamente a aquellas personas que en su calidad de fuente se encuentren en riesgo. Primero corresponde votar la indicación 69, presidente. Voy a tomar la votación, si le parece. Ok. Diputado Benavente, 69 estamos votando la 69 del Ejecutivo, que es para eliminar. Luego se agregaría si aparece Claro, si se aprueba esta, no se vota nada más. Si esta se rechaza, vamos a la 70 y luego a la 71. Tengo una duda. Si se rechaza la del Ejecutivo, que es su primer inciso, micrófono. Si se rechaza la del Ejecutivo, que es suprimir un inciso, las otras 2 están no necesariamente se caen. No se caen. No, porque son un inciso si nuevo. Aprueba la del Ejecutivo, sí. Ahí sí, totalmente. Sí. Eso es el... No, porque la del Ejecutivo es suprimir el inciso. Por eso, pues, votar, si se suprime el inciso y gana, se borra esto y con eso ya no hay inciso segundo. Hay inciso de reemplazar. Se caen las indicaciones. Hay inciso de reemplazar. Es que estamos, pero no, perdón, no entiendo el orden de votación. No, a ver, porque lo que ocurre, a ver si se interpreta bien. Dígale. Vamos a votar la indicación 69 para eliminar el inciso final, que es el que comienza esta obligación implica. Si nosotros aprobamos la indicación del Ejecutivo, no habría inciso, por lo tanto no habría, las indicaciones que ustedes han presentado no habría que reemplazar porque no hay inciso. Por lo tanto se quedaría. Entonces, si usted quiere defender efectivamente su indicación, tendría que votar en contra del Ejecutivo, para que podamos entrar a discutir las próximas 2 indicaciones. Claro, salvo que después de la votación yo pudiese reformular mi indicación y dijera, incorpórese un nuevo inciso. Pero tendría que ser un nuevo inciso. Un nuevo inciso segundo. Tenemos que reabrir el debate con los 2 tercios de los presentes. Necesitamos porque una vez despachado terminado esta votación, se despacha ese artículo. ¿Ya? Entonces, no se escucha bien, perdón. Pero puedo reformularla, claro. Sí, pero ya una vez despachado necesitamos los 2 tercios para poder reabrir debate, porque el artículo queda zanjado. Ya. ¿Me entiendes? O sea, al eliminar el inciso, queda como inciso y queda despachado. Se caen las indicaciones que ha aprobado el artículo. Entonces. Claro, así es. Perfecto. Entonces, pero puede volver con los 2 tercios de los presentes, puede volver después, en otra sesión,
reformular en sala, también renovarla en sala. Sí, sí. otro trámite para acá. Ya, perfecto. Ya. Ok, en votación, ¿no quedó claro? En votación. Ya, vamos a votar entonces para eliminar ese inciso. De aprobarse se caen las otras dos indicaciones. Diputado Benavente. Sí, voto en contra del Ejecutivo. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. Diputada González. A favor. Diputada Mix. Quiero argumentar mi votación, Por supuesto. presidente. Yo lo voy a votar a favor por la siguiente razón. Igual es complejo dejar de proteger las fuentes, pero este no es el espíritu de este proyecto. Este está buscando proteger a los periodistas y a las comunicaciones, no a las fuentes. Por eso que voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. Por esta vez en contra. Diputado Teao. En contra. Diputado von Mullenbrock. Diputada Castillo. Diputado Bernales. No, yo... Mejor, qué difícil al final. No, pues a mí me parece que las otras dos indicaciones me gustaría discutirlas, así que yo la voy a rechazar. ¿Algún diputado o diputada no ha emitido su voto? Rechazada, presidente. 3 votos a favor, 4 en contra. Vamos entonces a la votación de la indicación 70. ¿Está la suya? Sí, En votación, diputado. sí, pues me gustaría fundamentar brevemente mi Sí, ningún indicación. problema. Justamente iba a pedir. Sí, que puedan justamente la diputada Serrano también y el diputado Benavente para que les doy la palabra, Perfecto. que así lo estiman No conveniente. sé si quiere hablar la diputada Serrano primero, yo no tengo problema. No, Ese- que lo haga él, por esta vez. Gracias, gracias. Bueno, primero hay que aclarar un par de cositas. A ver, cuando se dice que hay un deber de abstención del Estado y que solo intervendrían los tribunales, bueno, los tribunales es el Estado, para que quede bastante claro, digamos. Cuando uno recurre al tribunal está poniendo en movimiento el aparato estatal, digamos. Eso. Y segundo, yo creo que, a ver, la diputada Mix algo dijo por su intermedio presidente de que este proyecto no tiene que ver con la fuente periodística. A ver, las fuentes periodísticas están muy relacionadas con el libre ejercicio del periodismo. Yo creo que sí tiene harta relación, digamos, sí forma parte un poco de este proyecto una cierta protección de las fuentes. Ahora, mi indicación, yo creo que el Ejecutivo me dio varios elementos para fundamentarla, porque lo que dice el Ejecutivo justamente es que hay un deber de abstención y quién tendría que recurrir para proteger la fuente o determinar que hay una situación de riesgo, el afectado, es decir, los periodistas, digamos. Entonces, ese es el objetivo de mi indicación. Cuando el periodista estime que hay una situación de riesgo que puede amenazar a la fuente, recurre al Estado, a los tribunales, digamos. Diputada Serrano, si quiere fundamentar su indicación. Sí, es que, bueno, como lo decía anteriormente, en este caso a raíz del texto original, podía quedar también la duda de que la situación de riesgo fuese muy general. Entonces ahí lo que habíamos visto con la diputada Castillo era precisar en torno a las agresiones, amenazas, ataques y otros actos de violencia, en los cuales creo que igual con la explicación, o sea, con la redacción se explica de buena manera. Diputado Teao, por favor. Gracias, presidente. Diputado Benavente, eso sería a través de un recurso de protección, porque si la urgencia es inminente, el recurso de protección se va a demorar mucho en llegar para proteger a la fuente. Las acciones son... Efectivamente, las acciones son varias, digamos. Ahora, el recurso de protección efectivamente se puede demorar en su resolución, pero tiene algunos mecanismos que suspende una serie de acciones, etcétera. O sea, eso es otro tema, el tema judicial, pero en el fondo
Aquí lo que el objetivo de la indicación es un poco decir, mire, situación de riesgo. ¿Quién la evalúa? ¿Quién es uno de los problemas que, de una otra manera, fundamentado el Ejecutivo? ¿Quién evalúa la situación? Que hay una situación de riesgo que amenaza a la fuente. El propio afectado, es decir, el periodista. Y él recurrirá al tribunal. ¿Y cómo se irá configurando el concepto de cuándo una situación de riesgo, cuándo una situación es de riesgo o no? Bueno, son los tribunales los que evalúan, son situaciones de hecho y la van evaluando a través de los fallos y así se va configurando más bien un concepto de cuándo una situación es o no de riesgo. No sé si... Diputada Mix, ¿me pidió la palabra? Sí, bueno, está claro que está bien complejo este inciso, pero también hay fuentes falsas, presidente. También sabemos en publicaciones que no siempre las fuentes son fidedignas. Y ahí es donde entran los tribunales. Por tanto, a mí me parece que esa protección excesiva de la fuente también nos permite coartar, en el fondo, la investigación o dejar abierta la posibilidad de que se está mintiendo. O sea, nosotros estamos hablando de que vamos a buscar proteger a los periodistas frente a actos de violencia, menoscabo, exactamente. Pero ¿qué pasa cuando lo que se está diciendo no es real o es falso? Vamos a proteger a la fuente de tal manera que sea inaccesible. Ahí es donde entran los tribunales. Entonces, creo que por eso la pregunta es, ¿el Estado se hace para atrás? El Estado, claro, tiene 3 poderes, pero en el fondo son independientes unos de otros. Por tanto, no puede someter a los tribunales frente a una protección de una posible fuente falsa. No es algo nuevo para nosotros. Los vemos a diario. Cuando se acusa, en general, por ejemplo, a los parlamentarios de cosas que se han hecho o no se han hecho, no hay cómo llegar a la fuente porque está protegida. Entonces, ojo ahí, porque creo que no buscamos castigar al periodista por haber dicho algo. De repente, hasta el editor obliga, y usted sabe muy bien, al periodista a decir algo distinto de lo que realmente la fuente dice. ¿Cuántas encuestas hemos visto que después se ponen en primer lugar y no en el 11º lugar frente a una encuesta para decir algo que no es real? La fuente está intacta, el periodista o la persona cambió. Entonces hay que tener ojo porque hay fuentes que no son fidedignas. Y a mí eso me preocupa, presidente. Y por eso creo que el espíritu del proyecto no es proteger a la fuente, es proteger al periodista, porque puede ser que esté presionado para decir algo que no corresponde. Muchas gracias, diputada. Entonces, no hay más palabras respecto a estos puntos. Votamos la indicación 70, presidente. Si votamos, yo solo reiterar, si votamos la 70 y se aprueba, cae la del diputado Benavente. Por lo tanto, para tener opción... Si votamos a favor de la 70, se está votando en contra de la 71, que es del diputado Benavente. Es un incentivo, entonces. Diputado Benavente. Totalmente en contra. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. Diputada González. Diputada Mix. A mí me hubiera gustado eliminar el inciso, pero como ya no se eliminó, prefiero cambiarlo. A favor. Diputado Ojeda. Diputado Rivas. Diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. En contra. Diputado von Mullenbrock. Diputado Castillo. Diputado Bernales. En contra. 3 a favor, 3 en contra, rechazada, presidente. No hay quórum de aprobación. Votamos la indicación. Votamos la indicación 71, entonces. Diputado Benavente. A favor. Diputada Delgado. En contra. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. Diputada Marta González. Diputada Mix. No, pues estamos reemplazando. Sí, pues ahí sí. Ahí sí. En contra, presidente. Claro. Contra, presidente. Diputado Ojeda.
Diputado Rivas, diputada Serrano, En contra. diputado Teao, A favor. diputado von Mullenbrock, diputada Castillo, diputado A Bernales. favor. 3 votos a favor, 3 votos en contra, se rechaza porque no hay quórum de aprobación. No votó ninguno de los dos Durán. ¿Está? Tenemos que votar ahora como- ¿Algún diputado o diputada han emitido su voto? Tenemos que votar entonces ahora el inciso segundo del artículo 7º. Claro, yo voy a hacer una perdón, secretaria. Si se rechaza, se va a eliminar, nos vamos a quedar sin el inciso, por lo tanto, volvemos. Claro, al final todo. No, pero yo creo que sí. No, yo creo que sí. Yo creo que no hay que votar el inciso porque sí. ¿Queda como está? Queda como está. Porque si ya se votó la 69, sí. Automáticamente queda como está. Ok. Vamos Entonces, sí, estamos en la hora. Quedan casi 50 indicaciones por votar. O sea, la mitad del proyecto, más o menos, para tener en consideración, claro, para tener noción. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar con la presidenta para ver si puede citar, como tiene suma, se puede trabajar este proyecto en paralelo a la sala. Entonces, podría citarse en paralelo a la sala algunos de estos días, considerando el miércoles que tenemos la sesión ordinaria, podría citarse a una... Bueno, si no le renuevan la urgencia el miércoles no podemos. La renovan, podríamos hacer martes y miércoles para ir a la sala. Pero hablarlo con la presidenta. Vence el 24, ¿no? El 24 vence la urgencia. Sesión especial. El 24, sí. Entonces, a ver si cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.